Hay un momento en The Devil Wears Prada que dura apenas unos segundos, pero dice muchísimo más de lo que parece. Andy Sachs consigue el trabajo con el que miles de periodistas soñarían. Es inteligente, tiene talento y acaba de entrar a una de las revistas de moda más prestigiosas del mundo. Objetivamente, su vida acaba de mejorar, pero apenas cruza la puerta de runway, deja de sentirse especial. Ahora está rodeada de personas que parecen vestir mejor, hablar mejor, trabajar mejor y encajar mejor que ella. Y de repente, todo lo que había conseguido deja de importar. No porque haya perdido algo, sino porque empezó a compararse. Lo curioso es que Andy no cambió. Su inteligencia seguía ahí. Su potencial seguía ahí. Su futuro seguía siendo prometedor. Lo único que cambió fue el espejo con el que empezó a medirse. Y esa es una experiencia mucho más común de lo que creemos. Quizá no trabajas en una revista de moda, pero tal vez abriste Instagram y viste que alguien de tu edad ya compró una casa, o que una antigua compañera ya tiene el trabajo que tú querías, o que alguien lanzó un negocio, o terminó una carrera, o encontró una pareja, y sin darte cuenta, apareció un pensamiento que probablemente conoces muy bien. ¿Por qué todos avanzan menos yo? Es una pregunta silenciosa. Casi nadie la dice en voz alta, pero muchísimas personas la sienten. Y lo más peligroso es que parece una pregunta sobre el éxito, cuando en realidad es una pregunta sobre percepción. Porque la mayoría de las veces no te sientes atrasado porque realmente lo estés. Te sientes atrasado porque tu cerebro decidió compararte con alguien que está en un momento completamente distinto al tuyo. Y cuanto más haces esa comparación, menos capaz te sientes de ver tu propio progreso. Lo más curioso es que este patrón aparece una y otra vez en la ficción. Andy Sachs lo vive. Bella Swan también. Cassie, en Euphoria, convierte la comparación en una obsesión que termina destruyendo su identidad. Rory Gilmore descubre que incluso siendo brillante, puedes sentirte mediocre cuando cambias de entorno. Y Lara Jean pasa buena parte de su historia creyendo que siempre habrá alguien más interesante, más bonita o más suficiente que ella. Historias completamente diferentes, pero todas atrapadas por el mismo mecanismo psicológico. En este video quiero explicarte por qué nuestro cerebro necesita compararse constantemente, por qué esa comparación casi siempre está manipulada sin que nos demos cuenta y, sobre todo, cómo dejar de sentir que todos avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Porque quizá el problema nunca fue tu ritmo. Quizá el problema fue el lugar desde donde empezaste a mirar. Si hay algo que debes llevarte de este video, es esto. Tu cerebro nunca aprendió a medir tu valor de forma absoluta. Aprendió a medirlo en relación con otras personas. Y aunque hoy eso parezca un error, durante miles de años fue una ventaja evolutiva. Imagina por un momento que vivimos hace 10.000 años. No existían las redes sociales, no existían los currículums, no existían los títulos universitarios, pero sí existía algo mucho más importante, el grupo. Porque, en aquella época, sobrevivir dependía de pertenecer a una comunidad. Si eras rechazado por tu tribu, tus posibilidades de sobrevivir disminuían drásticamente. Por eso nuestro cerebro desarrolló una habilidad extraordinaria: observar constantemente a los demás, no para criticarlos, no para envidiarlos, sino para responder preguntas como: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy actuando igual que el grupo? ¿Estoy quedándome atrás? Miles de años después, ese mismo mecanismo sigue funcionando, solo que ahora ya no lo usamos para sobrevivir, lo usamos para evaluar nuestra vida. Y ahí empieza el problema, porque nuestro cerebro sigue utilizando una herramienta diseñada para un mundo que ya no existe. En 1954, el psicólogo Leon Festinger propuso una teoría que hoy sigue siendo una de las explicaciones más importantes del comportamiento humano: la teoría de la comparación social. Su idea era sencilla, pero revolucionaria. Cuando no podemos medir algo de forma objetiva, buscamos a otras personas como referencia. Piensa en esto. ¿Cómo sabes si eres exitoso?
No existe un número universal. ¿Cómo sabes si eres atractivo? Tampoco existe una respuesta objetiva. ¿Cómo sabes si vas bien en la vida? La mayoría de las veces, simplemente miras alrededor. Y entonces aparece alguien que ya compró una casa, alguien que viaja más, alguien que gana más dinero, alguien que parece más feliz. Y casi sin darte cuenta, tu cerebro llega a una conclusión muy rápida. Voy atrasado. Lo curioso es que esa conclusión casi nunca está basada en hechos, está basada en comparaciones. Y las comparaciones tienen un enorme problema. Nunca son completas. Cuando miras tu propia vida, ves absolutamente todo. Tus dudas, tus errores, tus inseguridades, los días en los que no tienes ganas de hacer nada, las veces que fracasaste. Pero cuando miras la vida de otra persona, solo ves el fragmento que esa persona decidió mostrar. Es como comparar una película completa con una sola fotografía. Y aún así, nuestro cerebro cree que esa comparación es justa. Por eso dos personas con exactamente los mismos logros pueden sentirse completamente diferentes. Una piensa, he avanzado muchísimo. La otra piensa, no he hecho suficiente. No porque sus vidas sean distintas, sino porque eligieron espejos diferentes. Y aquí ocurre algo todavía más inquietante. La comparación nunca termina. Porque cuando alcanzas una meta, tu cerebro no celebra durante mucho tiempo. Simplemente busca una nueva referencia. Compras el coche que soñabas. Ahora alguien tiene uno mejor. Consigues el empleo que querías. Ahora conoces a alguien que gana el doble. Terminas una carrera. Ahora alguien ya hizo un doctorado. Es una carrera en la que la línea de meta se mueve cada vez que te acercas a ella. Y mientras no entiendas cómo funciona este mecanismo, siempre sentirás que todos avanzan, aunque tú también lo estés haciendo. Hay un detalle en The Devil Wears Prada que casi nadie nota. Andy nunca llega pensando que es inferior. Llega nerviosa, sí, pero confía en su talento. Después de todo, consiguió un trabajo extremadamente competitivo. Sin embargo, bastan unos cuantos días para que empiece a cuestionarlo absolutamente todo. De pronto, siente que viste mal, que habla mal, que no pertenece a ese lugar, que nunca será suficiente. Y aquí viene la pregunta importante. ¿Qué cambió exactamente? Porque Andy seguía siendo la misma persona. Seguía teniendo el mismo currículum, la misma inteligencia, la misma capacidad. Nada de eso desapareció. Lo único que cambió fue el entorno. Y eso basta para que cambie por completo la forma en la que nos percibimos. De hecho, existe una frase muy conocida que dice: si eres la persona más inteligente de la habitación, estás en la habitación equivocada. Suena inspiradora. Pero casi nadie habla del precio psicológico que implica entrar a una habitación donde todos parecen mejores que tú. Porque cuando eso ocurre, tu cerebro deja de fijarse en todo lo que has conseguido y empieza a buscar todo aquello que te falta. Es exactamente lo que le ocurre a Andy. Y ese es uno de los mayores errores que cometemos cuando nos comparamos. No elegimos cualquier referencia. Elegimos a la persona que parece hacerlo todo mejor. Es muy raro que una persona se compare con alguien que sabe menos, o con alguien que tiene menos experiencia. Nuestro cerebro apunta directamente hacia arriba, hacia quien parece más exitoso, más atractivo, más inteligente, más seguro. En psicología esto se conoce como comparación social ascendente y tiene un efecto curioso. Puede motivarte o puede destruir por completo tu autoestima. Todo depende de cómo la interpretes. Si piensas, si ella pudo hacerlo, quizá yo también pueda. La comparación inspira. Pero si piensas, nunca voy a estar a su nivel, la comparación paraliza. Y aquí aparece otro problema. La mayoría de las veces no conocemos la historia completa de la persona con la que nos estamos comparando. Cuando ves a alguien en redes sociales que parece tener la vida resuelta, no estás viendo su vida. Estás viendo una selección de momentos, una especie de tráiler cuidadosamente editado. Sin embargo, tu cerebro hace algo muy curioso. Compara esa versión editada con tu versión completa, con tus dudas,
tus errores, tus inseguridades, tus días malos. Es una comparación completamente injusta, y aún así la sentimos como si fuera objetiva. Por eso tantas personas sienten que todos avanzan menos ellas, no porque realmente estén avanzando menos, sino porque solo tienen acceso a la parte más brillante de la vida de los demás, y mientras tanto, conocen cada rincón oscuro de la suya. Pero hay un tipo de comparación todavía más peligrosa. No ocurre cuando te comparas con alguien exitoso, o con alguien famoso, o con alguien que admiras. Ocurre cuando te comparas con alguien que, simplemente, parece ser todo lo que tú crees que nunca podrás ser. Y pocos personajes representan eso mejor que Bella Swan. Si Andy Sachs representa lo que ocurre cuando cambias de entorno, Bella Swan representa algo mucho más silencioso, la sensación de ser completamente ordinaria. Piensa en cómo Bella se describe durante toda la saga. No habla de sí misma como alguien especial, no cree ser especialmente bonita, no cree ser particularmente interesante, no cree destacar en nada. Y entonces conoce a los Cullen, Edward, Alice, Rosalie, personas que parecen tenerlo absolutamente todo. Son más atractivos, más elegantes, más seguros, más inteligentes. Todo en ellos parece extraordinario. Y sin darse cuenta, Bella empieza a medirse con una regla imposible. Porque no se está comparando con personas normales. Se está comparando con personajes literalmente perfectos. Y aunque eso ocurra en una historia de vampiros, nosotros hacemos exactamente lo mismo todos los días. Solo que nuestros vampiros tienen otros nombres. Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube. Cada plataforma está llena de personas mostrando la versión más impresionante de su vida. La mejor foto, el mejor viaje, el mejor cuerpo, el mejor logro. Y nuestro cerebro hace algo increíblemente ingenuo. Olvida que está viendo una selección y la interpreta como una realidad completa. Es como entrar a un museo donde cada cuadro representa el mejor momento de la vida de alguien y salir convencido de que tu propia vida es mediocre. Lo peor es que esta comparación ni siquiera necesita ser consciente. A veces no piensas, quiero tener su vida. Simplemente terminas sintiendo que la tuya no es suficiente. Y eso tiene una explicación psicológica muy interesante. Nuestro cerebro presta mucha más atención a aquello que percibe como extraordinario. Es un sesgo conocido como sesgo de saliencia. Lo excepcional llama nuestra atención. Lo cotidiano pasa desapercibido. Por eso recordamos al compañero que consiguió un trabajo increíble, pero olvidamos a las 20 personas que siguen buscando empleo. Recordamos a la influencer que viaja cada mes, pero no a las miles de personas que viven una rutina muy parecida a la nuestra. Nuestro cerebro construye una imagen completamente distorsionada de la realidad. Empieza a creer que el éxito es mucho más común de lo que realmente es. Y entonces aparece una frase muy peligrosa. Todos están avanzando. Pero, ¿todos? ¿O solo estás viendo a quienes más destacan? Porque hay algo que casi nunca pensamos. Las personas que están viviendo una vida completamente normal no suelen publicar que hoy fue un martes cualquiera. No suben una historia diciendo, hoy tuve dudas, hoy me sentí perdido, hoy no logré nada importante. Eso casi nunca aparece. Y cuando solo observas los momentos extraordinarios de los demás, tu vida empieza a parecer demasiado común. Bella nunca fue insuficiente. Simplemente estaba rodeada de personas imposibles de usar como referencia. Y muchas veces, eso mismo ocurre con nosotros. No estamos fracasando. Simplemente estamos comparando nuestra vida real con una colección de momentos extraordinarios que nunca representaron la realidad completa. Pero existe una comparación todavía más destructiva. No ocurre cuando admiras a alguien, o cuando quieres parecerte a alguien. Ocurre cuando empiezas a creer que la única forma de ser querido es convertirte en otra persona. Y ningún personaje representa mejor esa obsesión que Cassie Howard en Euphoria. Pero esa historia
junto con las de Rory Gilmore, Lara Jean y Bridget Jones, merece un espacio propio. Si te gustaría ver esa segunda parte, déjamelo en los comentarios y dime qué personaje te gustaría que analizáramos primero. Si este video te hizo ver la comparación desde otra perspectiva, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.